Un padre soltero acoge a una joven perdida por una noche, sin saber que es hija del hombre más poderoso de la ciudad, y se enamora. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No puedes quedarte aquí, dijo Mateo con voz firme, pero sus ojos mostraban una preocupación que contradecía sus palabras. No te conozco, y tengo una hija pequeña. La joven frente a él temblaba bajo la lluvia torrencial que caía sobre Medellín esa noche de octubre. Sus ropas empapadas se pegaban a su cuerpo, y el agua goteaba desde su cabello rubio hacia el suelo de madera del pequeño porche. «Por favor», suplicó Adriana, abrazándose a sí misma para controlar el frío. «Solo por esta noche. Te prometo que no causaré problemas. Es que no tengo a dónde ir». Mateo Rincón, de 35 años, había cerrado su pequeña oficina mecánica en el barrio La América apenas una hora antes. La tormenta lo había tomado por sorpresa mientras caminaba las 6 cuadras hasta su casa, y ahora se encontraba frente a una situación que no había esperado. Una mujer joven, obviamente de clase alta por sus ropas caras, aunque empapadas, le pedía refugio en su humilde hogar. «Papá, ¿qué pasa?». La voz de Lucía llegó desde adentro. Su hija de 12 años había salido de su cuarto al escuchar voces en la puerta. «Nada, mi amor. Regresa a hacer tu tarea», respondió Mateo sin quitar los ojos de la joven desconocida. Adriana lo miró con ojos suplicantes. Tenía 22 años, pero en ese momento parecía mucho más vulnerable. Había huido de la mansión de su padre en el poblado después de la peor discusión de su vida, y ahora se encontraba perdida en un barrio que no conocía, sin dinero y sin nadie a quien recurrir. «Mira», dijo Mateo suavizando su tono, «no sé qué problemas tengas, pero no puedo involucrarme. Tengo responsabilidades». Un trueno resonó sobre sus cabezas, y la lluvia se intensificó. Adriana dio un paso hacia adelante, casi tropezando por el cansancio. «No busco caridad», dijo con dignidad, a pesar de su estado. «Puedo ayudar con lo que necesites, cocinar, limpiar, lo que sea. Solo necesito un lugar donde pasar la noche». Mateo la estudió por un momento. Había algo en sus ojos que le recordaba a sí mismo años atrás, cuando Carolina había muerto en ese terrible accidente y él se había sentido completamente perdido. La compasión que había aprendido en esos días oscuros comenzó a ablandar su resistencia. «¿De dónde vienes?», preguntó. «Del norte de la ciudad», mintió Adriana sin querer revelar que venía de el poblado. «Tuve una pelea con mi familia. Necesito tiempo para pensar». La puerta se abrió más, y Lucía apareció completamente, mirando con curiosidad a la joven empapada. «Papá se va a enfermar si se queda ahí afuera», dijo la niña con la sabiduría inocente de los 12 años. Mateo suspiró profundamente. Durante los 3 años que habían pasado desde la muerte de Carolina, él y Lucía habían vivido solos, creando una rutina que los consolaba y les daba estabilidad. Permitir que una extraña entrara en su hogar era arriesgado, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. «Una noche», dijo finalmente, «pero mañana temprano buscas una solución a tus problemas». «Gracias», susurró Adriana, y por primera vez en horas sintió que podía respirar. Mateo se hizo a un lado para dejarla pasar. El interior de la casa era pequeño pero acogedor. Los muebles eran sencillos pero bien cuidados, y las paredes estaban decoradas con fotos de Lucía y de una mujer morena de sonrisa cálida que Adriana supuso era la difunta esposa de Mateo. «Puedes usar el baño para secarte», dijo Mateo señalando un pasillo corto. «Lucía, trae una toalla limpia y algo de ropa seca que te quede grande». Mientras Adriana se dirigía al baño, Mateo se quedó en la sala, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Su instinto protector hacia Lucía lo tenía en alerta, pero también había algo familiar en la desesperación de esa joven que tocaba una fibra sensible en su corazón. 20 minutos después, Adriana emergió del baño vestida con una camiseta oversized de Mateo y unos pantalones de pijama de Lucía que le quedaban cortos pero secos. Se había secado el cabello con la toalla y lucía más como la joven de 22 años que era. «Huele delicioso», dijo notando el aroma que venía de la cocina. «Arepas con frijoles», explicó Lucía con orgullo. «Papá me está enseñando a cocinar.
La cena fue una experiencia extraña para todos. Mateo mantuvo una conversación educada pero cautelosa. Lucía hizo preguntas con la curiosidad natural de los niños, y Adriana trató de responder sin revelar demasiado sobre su verdadera identidad. ¿A qué te dedicas?, preguntó Mateo mientras servía los frijoles. Estudié administración, respondió Adriana honestamente, pero nunca he trabajado realmente. Mi familia tiene dinero. Ah, dijo Mateo, y algo en su tono cambió sutilmente. Las diferencias de clase eran algo que él conocía bien en Medellín. Pero no es lo que piensas, se apresuró a aclarar Adriana. Quiero decir, sí tenemos dinero, pero yo nunca he sido feliz con esa vida. Siempre he querido hacer algo por mí misma, pero mi padre se detuvo abruptamente. ¿Tu padre qué?, preguntó Lucía con inocencia. Mi padre tiene planes diferentes para mí, dijo Adriana en voz baja. Después de la cena, mientras Mateo ayudaba a Lucía con sus tareas de matemáticas, Adriana se ofreció a lavar los platos. Era la primera vez en su vida que hacía esa tarea, y le tomó más tiempo del esperado, pero se sintió extrañamente satisfecha al terminar. «Nunca habías lavado platos antes, ¿verdad?», observó Mateo apareciendo en la cocina. Adriana se sonrojó. «¿Tan obvio es?». «Un poco», sonrió Mateo por primera vez en la noche. «Pero lo hiciste bien». Esa noche, mientras Adriana se acomodaba en el sofá de la sala con una manta que Lucía le había traído, reflexionó sobre el día. Por primera vez en años, se sentía en un lugar donde podía ser ella misma, sin las expectativas asfixiantes de su padre Ricardo o las miradas de juicio de la sociedad de El Poblado. Mateo, acostado en su cama, miraba el techo pensando en la joven que dormía en su sala. Algo en ella le recordaba la bondad genuina que había perdido de vista en los últimos años, pero también sabía que las diferencias entre sus mundos eran enormes y que fuera cual fuera el problema que había traído a Adriana a su puerta, probablemente era más complicado de lo que ella había admitido. Ninguno de los dos podía imaginar que esa noche bajo la lluvia cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. 3 días de gracia. La primera luz del amanecer encontró a Adriana despierta en el sofá, observando las fotografías familiares que decoraban la pequeña sala. En una de ellas, Mateo lucía más joven y sonreía ampliamente, junto a una mujer morena de ojos cálidos, mientras sostenían a una Lucía bebé. «Esa es mi mamá», dijo Lucía en voz baja, apareciendo descalza en la sala. Se llamaba Carolina. «Era muy hermosa», respondió Adriana sinceramente. «Te pareces mucho a ella. Papá dice que tengo sus ojos, pero su carácter testarudo». Lucía sonrió con tristeza. «Murió cuando yo tenía 9 años. Un conductor borracho la atropelló cuando salía del trabajo». Adriana sintió un nudo en el estómago. La pérdida en los ojos de esta niña le recordó su propia soledad, aunque de un tipo diferente. «¿Y tú? ¿Tienes mamá?», preguntó Lucía con la franqueza de los 12 años. «Sí, pero es complicado». Adriana se incorporó en el sofá. «Mi madre siempre hace lo que dice mi padre. Nunca he podido realmente hablar con ella». Mateo apareció en la sala, ya vestido con el overol azul de su trabajo. Se había levantado a las 5 de la mañana, como todos los días, pero había permitido que las dos mujeres durmieran un poco más. «Buenos días», saludó, dirigiéndose directamente a Adriana. «Hay café en la cocina. Lucía, prepárate para la escuela». Adriana notó la tensión en su voz. Era claro que esperaba que ella se fuera esa mañana. Mateo dijo levantándose del sofá. «Sé que dijiste que solo una noche, pero ¿podrías darme un día más? Te prometo que ayudaré con todo lo que necesites». Mateo se detuvo en el marco de la puerta, luchando consigo mismo. La había observado durante la cena la noche anterior y había notado cosas que no encajaban. Sus manos suaves que nunca habían trabajado, su forma educada de hablar, la calidad de su ropa incluso empapada. Esta joven venía de un mundo muy diferente al suyo. «No sé nada de ti», dijo finalmente, «ni siquiera tu apellido». «Adriana Uribe», respondió ella. Inmediatamente se arrepintió de haber usado su apellido real. Mateo frunció el ceño. El apellido Uribe era conocido en Medellín, asociado con negocios importantes, pero había muchas familias con ese nombre. «Está bien»,
dijo después de un momento. Un día más, pero quiero honestidad. Si estás en problemas serios, necesito saberlo. Durante los siguientes 3 días, Adriana se integró gradualmente a la rutina de la pequeña familia. Las mañanas comenzaban a las 6, cuando Mateo preparaba un desayuno sencillo antes de partir al trabajo. Adriana descubrió que cocinar arepas era más difícil de lo que parecía, y las primeras que intentó hacer quedaron quemadas por un lado y crudas por el otro. Hay que voltearlas cuando empiecen a dorarse, le explicó Lucía pacientemente, tomando el papel de maestra. Mi papá me enseñó cuando mamá murió porque él tampoco sabía cocinar bien antes. ¿Tu papá aprendió a cocinar por ti?, preguntó Adriana conmovida. Y a peinarme, y a ayudarme con matemáticas, y a hablar de cosas de niñas. Lucía sonrió con orgullo. Al principio lloraba mucho cuando no sabía cómo hacerme las trenzas, pero siguió intentando. Adriana sintió una punzada en el pecho. Su propio padre, don Ricardo Uribe, nunca había mostrado ese tipo de dedicación hacia ella. Sus conversaciones se limitaban a planes de negocios y expectativas sociales. El segundo día, Adriana acompañó a Mateo a su oficina mecánica. El local era pequeño, pero estaba bien organizado, con herramientas cuidadosamente ordenadas y un ambiente que hablaba de trabajo honesto y esfuerzo constante. ¿Hace cuánto tienes este lugar?, preguntó Adriana, observando mientras Mateo revisaba el motor de una vieja camioneta. 8 años, respondió él concentrado en su trabajo. Lo abrí cuando nació Lucía. Antes trabajaba para otros, pero quería algo propio, algo que pudiera dejarle a ella. Adriana lo observó trabajar, notando la precisión de sus movimientos y la satisfacción en su rostro cuando resolvía un problema mecánico complicado. Era tan diferente de los hombres que conocía en el poblado, que hablaban de negocios pero nunca se ensuciaban las manos. ¿Te gusta?, preguntó. Me encanta, respondió Mateo honestamente. Cada auto es un rompecabezas diferente, y hay algo satisfactorio en arreglar algo que estaba roto. Esa tarde, mientras esperaban a que Lucía saliera de la escuela, Adriana y Mateo caminaron por las calles de la América. El barrio era una mezcla de casas modestas pero bien cuidadas, pequeños negocios familiares y parques donde los niños jugaban fútbol. Es muy diferente a donde vivo yo, comentó Adriana. ¿Dónde vives exactamente?, preguntó Mateo, notando que ella siempre evitaba ser específica. Adriana vaciló. En el norte de la ciudad, un barrio más exclusivo. ¿El Poblado?, preguntó Mateo directamente. La pausa de Adriana fue respuesta suficiente. ¿Por qué mentiste?, preguntó él deteniéndose en medio de la calle. Porque sabía que me juzgarías, respondió ella honestamente. Todo el mundo lo hace cuando saben de dónde vengo. Piensan que soy una niña rica, malcriada, que no sabe nada de la vida real. ¿Y no es así?, preguntó Mateo con una sonrisa que suavizaba sus palabras. Tal vez un poco, admitió Adriana, pero no por elección. Mi padre ha controlado cada aspecto de mi vida desde que nací. Decidió qué estudiar, con quién ser amiga, incluso con quién debía casarme. ¿Casarte? ¿A los 22 años? El próximo mes, dijo Adriana con amargura, con el hijo de uno de sus socios políticos. Un hombre de 35 años que nunca me ha dirigido más de 10 palabras, pero que viene de la familia correcta. Mateo se quedó callado, procesando esta información. Comenzaba a entender por qué esta joven había aparecido empapada en su puerta. El tercer día, mientras Lucía estaba en la escuela, Adriana ayudó a Mateo con las tareas domésticas. Aprender a limpiar correctamente, organizar la ropa y preparar comidas sencillas le resultaba más difícil de lo esperado, pero también más gratificante. Mi empleada doméstica siempre hacía todo esto, explicó mientras luchaba con la plancha. Nunca me dejaron aprender. ¿Nunca?, preguntó Mateo sorprendido. Mi padre decía que una señora de sociedad no debía hacer trabajo doméstico, que era degradante. Adriana hizo una mueca. Pero me siento más útil haciendo esto que en todas las reuniones benéficas a las que me obligaba a asistir. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, Mateo y Adriana se quedaron despiertos en la pequeña cocina, compartiendo café y hablando sobre sus vidas. ¿Cómo era tu esposa?, preguntó Adriana suavemente. Mateo sonrió con nostalgia.
Carolina era real. Trabajaba como enfermera en el hospital público y siempre decía que había nacido para cuidar a otros. Era fuerte, divertida, y nunca le importó que yo fuera solo un mecánico. ¿Solo un mecánico? Adriana frunció el ceño. Eres dueño de tu propio negocio. Mantienes a tu hija, y eres el hombre más honesto que he conocido. Mateo la miró sorprendido por la vehemencia en su voz. En mi mundo, continuó Adriana, los hombres hablan de millones de pesos, pero nunca tocan nada real. Tú construyes cosas, arreglas cosas, creas valor con tus propias manos. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Mateo. ¿Qué quieres hacer realmente? Ser maestra, respondió sin dudar. Siempre quise enseñar a niños pequeños. Pero mi padre dice que es una profesión para gente sin ambición. Las maestras construyen el futuro, dijo Mateo simplemente. No hay trabajo más importante. Adriana sintió algo cálido expandirse en su pecho. Nadie le había hablado así sobre sus sueños antes. Mientras conversaban, ninguno de los dos notó la creciente atracción que se desarrollaba entre ellos. Era sutil, pero real, la forma en que Mateo escuchaba cada palabra que ella decía, cómo Adriana buscaba excusas para estar cerca de él, los momentos de silencio cómodo que compartían. Cuando finalmente se fueron a dormir esa noche, ambos sabían que algo había cambiado. Los 3 días se habían convertido en algo más que un refugio temporal para Adriana. Había encontrado un hogar donde podía ser ella misma, y Mateo había redescubierto la posibilidad de compartir su vida con alguien más. Pero ninguno podía imaginar las fuerzas que pronto se desatarían para separarlos. Capítulo 3. El Beijo Nachuba. Una semana había pasado desde la llegada de Adriana, y la rutina de la pequeña familia había encontrado un nuevo ritmo. Esa mañana de sábado, Mateo despertó más tarde de lo usual, y encontró a Adriana en el pequeño patio trasero, regando las plantas de tomate y cilantro que él cultivaba en macetas improvisadas. «Buenos días», saludó, observando cómo ella hablaba suavemente a las plantas mientras las regaba. «Mi abuela solía decir que las plantas crecen mejor cuando les hablas», explicó Adriana, sonrojándose ligeramente. «Sé que suena tonto». «No suena tonto para nada». Mateo se acercó y revisó los tomates. «Mira, ya están empezando a ponerse rojos. En unas semanas podremos hacer salsa fresca». «¿Tú plantaste todo esto?» «Carolina y yo lo empezamos juntos», respondió él tocando suavemente una hoja de cilantro. «Después de que ella murió, pensé en dejarlo morir también, pero Lucía me convenció de mantenerlo. Decía que mamá estaría triste si las plantas se morían». Adriana notó cómo los ojos de Mateo se ensombrecían cada vez que hablaba de su esposa. Había amor ahí, pero también dolor sin resolver. «¿Sabes qué me dijo Lucía ayer?», preguntó Adriana cuidadosamente. «Que desde que llegué, tú sonríes más, incluso cuando hablas de Carolina». Mateo la miró sorprendido. No se había dado cuenta de que su estado de ánimo había cambiado tanto. «Tal vez sea porque, por primera vez en 3 años, no me siento completamente solo», admitió. Durante el desayuno, Lucía anunció que tenía un proyecto escolar sobre familias colombianas y pidió ayuda para preparar una presentación. «Puedo contarte sobre cómo vive la gente en diferentes barrios de Medellín», ofreció Adriana. «He visto muchos mundos diferentes». «¿En serio?». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿Podrías venir conmigo a la escuela el lunes? Mi maestra siempre dice que necesitamos perspectivas diversas». Adriana miró a Mateo nerviosamente. Ir a la escuela significaría exponerse más, pero también era una oportunidad de contribuir realmente a algo importante. «Si tu papá está de acuerdo», respondió. «Por supuesto», dijo Mateo, aunque una parte de él se preguntaba si era prudente que Adriana se involucrara tanto en sus vidas. Esa tarde, los 3 fueron juntos al mercado local en la América. Adriana nunca había estado en un mercado de barrio y quedó fascinada por la variedad de productos frescos, los colores vibrantes y la forma cálida en que los vendedores saludaban a Mateo y Lucía. «Don Mateo, ¿cómo está la niña?», preguntó doña Mercedes, la vendedora de frutas que conocía a la familia desde hace años. «Muy bien, doña Mercedes. Esta es Adriana, una amiga que nos está visitando». Doña Mercedes estudió a Adriana con curiosidad maternal.
Mucho gusto, niña. ¿De qué familia eres tú? Del norte de la ciudad, respondió Adriana vagamente, pero sonrió con genuina calidez. Me encanta su puesto. Todo se ve tan fresco. Claro, nosotros traemos todo directo de las fincas, explicó doña Mercedes con orgullo. No como esos supermercados fancy del poblado donde todo viene empacado en plástico. Adriana sintió una punzada de culpa, recordando los supermercados caros, donde siempre había comprado sin pensar en la procedencia de los alimentos. Mientras seleccionaban verduras para la cena, Mateo observó cómo Adriana interactuaba con cada vendedor. Había una genuinidad en ella que contrastaba con lo que él había esperado de alguien de clase alta. No mostraba condescendencia ni incomodidad. Parecía realmente interesada en conocer a estas personas. ¿Sabes cocinar sancocho?, preguntó Lucía mientras caminaban de regreso a casa. No, pero me encantaría aprender, respondió Adriana. ¿Tu mamá sabía hacerlo? Era experta, dijo Mateo con una sonrisa nostálgica. Me tomó 2 años después de su muerte lograr que me quedara medio decente. Las primeras veces era más agua que sabor. Yo podría enseñarte lo que sé, ofreció Lucía con seriedad. Papá me ha estado enseñando las recetas de mamá. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, algo cambió en la dinámica entre Mateo y Adriana. Sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo ingrediente, y el contacto envió una descarga eléctrica por los brazos de ambos. «Perdón», murmuró Adriana, pero no retiró su mano inmediatamente. «No hay problema», respondió Mateo, tampoco moviéndose. Lucía, ocupada cortando cebolla, no notó el momento de tensión entre los adultos. Después de cenar, mientras Lucía hacía su tarea en su cuarto, Mateo y Adriana salieron al pequeño patio. Una llovizna suave había comenzado a caer, creando un ambiente íntimo bajo la luz amarilla del bombillo del patio. «Mateo», dijo Adriana suavemente, «necesito decirte algo». Él se tensó, temiendo que fuera a anunciar su partida. «Estos han sido los días más felices de mi vida», continuó ella. «Por primera vez, siento que pertenezco a algún lugar. Que soy útil, que soy yo misma». «Adrián», comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió. «Sé que vengo de un mundo diferente. Sé que mi presencia aquí complica las cosas. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti, por Lucía, por esta vida, es real». La lluvia se intensificó ligeramente, pero ninguno de los dos se movió hacia adentro. «Yo también siento algo», admitió Mateo. «Algo que no había sentido desde Carolina. Y eso me asusta». «¿Por qué te asusta?» «Porque no sé si está bien. Carolina fue el amor de mi vida. Tuvimos planes, sueños juntos. Y cuando murió, una parte de mí murió con ella». Adriana se acercó un paso. «Pero sigues vivo, Mateo, y mereces ser feliz otra vez». «¿Y tú? ¿Qué hay de tu familia, de tu vida en el poblado?» «Mi padre esperará que regrese pronto», dijo Adriana con tristeza. «Pero no quiero esa vida. No quiero casarme con un hombre que no amo, pasar mis días en reuniones sin sentido, pretender ser alguien que no soy». Mateo extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. «¿Y qué quieres?» «Quiero esto», susurró ella. «Quiero despertarme cada mañana sabiendo que voy a hacer algo que importa. Quiero ayudar a Lucía con su tarea, aprender a cocinar tus comidas favoritas, trabajar en el jardín. Quiero ser parte de una familia real». La lluvia caía más fuerte ahora, pero creaba una cortina de privacidad alrededor de ellos. Mateo sintió como las defensas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. «Adriana», dijo con voz ronca, «si hacemos esto, si nos permitimos sentir esto, no hay vuelta atrás. Tu mundo y el mío son completamente diferentes». «Lo sé», respondió ella, «y no me importa». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue con la suavidad de la lluvia que caía sobre ellos, pero también con la intensidad de 3 años de soledad de parte de Mateo y 22 años de vacío emocional de parte de Adriana. El beso fue una promesa, una declaración y un comienzo. Cuando se separaron, ambos estaban empapados, pero ninguno se había dado cuenta. «Papá, se van a enfermar si siguen ahí afuera».
La voz de Lucía llegó desde la puerta trasera y ambos se volvieron para ver a la niña sonriendo con picardía. ¿Ya son novios? Mateo y Adriana se miraron y comenzaron a reír, la tensión del momento transformándose en alegría pura. «Ven acá, pequeña entrometida», dijo Mateo, extendiendo un brazo hacia su hija. Lucía corrió hacia ellos y los tres se abrazaron bajo la lluvia, formando un círculo imperfecto, pero lleno de amor. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, Mateo y Adriana se quedaron despiertos hasta tarde en el sofá, hablando sobre sus sueños y miedos. Adriana se acurrucó contra el hombro de Mateo, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde debía estar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó suavemente. «No lo sé», admitió Mateo, «pero lo resolveremos juntos». Ninguno de los dos podía imaginar que en menos de una semana el mundo de cristal que habían construido juntos se haría pedazos cuando el padre de Adriana finalmente la encontrara. Por ahora, se contentaron con escuchar la lluvia golpear suavemente el techo y planificar un futuro que parecía lleno de posibilidades infinitas. Capítulo 4. Asombrado Imperio. El lunes por la mañana comenzó como cualquier otro día de la semana pasada. Adriana había acompañado a Lucía a la escuela para ayudar con su presentación sobre familias colombianas, y la experiencia había sido un éxito. Los compañeros de clase habían quedado fascinados con sus historias sobre las diferencias entre los barrios de Medellín, y la maestra había elogiado su conocimiento y sensibilidad. «Debería ser maestra de verdad», le había susurrado Lucía mientras regresaban a casa. «Se te da muy bien explicar las cosas». Adriana había sonreído, sintiendo por primera vez que tal vez su sueño de enseñar no era tan imposible como había creído. Pero esa tarde, mientras esperaba a que Mateo regresara de la oficina, 3 camionetas negras se detuvieron frente a la pequeña casa en la América. Adriana las vio a través de la ventana y su sangre se heló. Reconoció inmediatamente el estilo ostentoso que su padre usaba para intimidar. Don Ricardo Uribe descendió de la camioneta del centro, acompañado por 4 hombres de traje oscuro. A los 55 años, Ricardo era un hombre imponente, con cabello gris perfectamente peinado y una presencia que había intimidado a políticos y empresarios durante décadas. Adriana abrió la puerta antes de que él tocara, esperando minimizar la escena frente a los vecinos que ya habían comenzado a asomarse por sus ventanas. «Papá», dijo con voz temblorosa. «Adriana Estefanía Uribe Mendoza». La voz de Ricardo era fría como el acero. «¿Tienes idea de lo que me has hecho pasar esta semana?» «Yo...» «Silencio», la cortó bruscamente. «Vamos a hablar adentro. Ahora». Ricardo entró a la casa sin invitación, seguido por 2 de sus hombres. Sus ojos recorrieron el modesto interior con visible desprecio. «Así que este es el lugar donde mi hija ha estado jugando a ser pobre», dijo con sarcasmo. «¿Dónde está el hombre que te ha estado escondiendo?» «No me está escondiendo», respondió Adriana, encontrando algo de coraje. «Me está ayudando». «¿Ayudando?» Ricardo se rió amargamente. «¿Sabes lo que he tenido que hacer para encontrarte? La humillación que he sufrido cuando los Mora preguntaron por qué su futuro consuegro no podía controlar a su propia hija». En ese momento la puerta se abrió y Mateo entró, aún vestido con su overol de trabajo. Se detuvo en seco al ver a los hombres de traje en su sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando entre Ricardo y Adriana. «Tú debes ser el mecánico», dijo Ricardo con condescendencia, «el que se ha aprovechado de la ingenuidad de mi hija». «Papá, no es lo que piensas», protestó Adriana. «¿No es lo que pienso?». Ricardo se acercó a Mateo. «¿Sabes quién soy yo, muchacho?». Mateo lo estudió cuidadosamente. Había algo familiar en ese rostro, en esa voz autoritaria. «Ricardo Uribe», dijo finalmente. «De Constructora Uribe». «Exacto», sonrió Ricardo con satisfacción. «El hombre más poderoso de Antioquia. Y tú, insignificante mecánico, has estado manteniendo a mi hija como si fuera tu amante». «No es mi amante», dijo Mateo con dignidad. «Le di refugio porque lo necesitaba». «¡Qué noble!». La voz de Ricardo goteaba sarcasmo. «Supongo que esperabas algún tipo de recompensa por tu generosidad». Sacó un talonario de cheques de su chaqueta y comenzó a escribir.
50 millones de pesos, anunció. Más dinero del que ganarás en toda tu miserable vida. Todo lo que tienes que hacer es olvidar que mi hija existe. Mateo miró el cheque que Ricardo extendía hacia él. Luego miró a Adriana, que tenía lágrimas en los ojos. No quiero su dinero, dijo simplemente. ¿No? Ricardo arqueó una ceja. Tal vez necesites más incentivos para entender la situación. Se acercó más a Mateo, bajando la voz pero manteniendo un tono amenazante. ¿Sabes qué pasó con el conductor que mató a tu esposa hace 3 años? El mundo de Mateo se detuvo. ¿Qué dijiste? Esteban Mora Castillo, continuó Ricardo con crueldad calculada. Sobrino del juez Mora, mi socio en varios proyectos. Había bebido toda la tarde en el club cuando atropelló a tu Carolina. ¿Sabes cuánto tiempo pasó en prisión? Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. 8 meses. Exacto. Debería haber sido 10 años mínimo por homicidio culposo. Pero el juez Mora es mi compadre, y yo necesitaba su apoyo para varios contratos con la alcaldía. Una llamada mía, algunos favores intercambiados, y el expediente se perdió temporalmente. Cuando reapareció, la evidencia ya no era tan sólida. Adriana ahogó un grito de horror. «Papá, no...» «Oh sí, mi querida hija», continuó Ricardo. «El hombre que amas está aquí porque yo permití que el asesino de su esposa saliera prácticamente libre. ¿No es irónico?» Mateo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse en la pared. «Mientes», murmuró. «¿Quieres pruebas?» Ricardo sonrió cruelmente. «Puedo mostrarte las transcripciones de las llamadas, los documentos que hice desaparecer, las cuentas bancarias donde deposité el dinero para sobornar a los testigos clave». «¡Cállate!», gritó Adriana con más fuerza de la que había mostrado en toda su vida. «Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios», respondió Ricardo fríamente. «Y ahora, mecánico, entiendes la situación. No solo puedo destruir tu pequeña oficina con una llamada telefónica, puedo hacer que tengas problemas con las autoridades, inspecciones sanitarias, problemas con tu licencia comercial, auditorías de impuestos. Puedo hacer que la vida de tu hija en la escuela se vuelva muy difícil». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para su golpe final. «O sea, puedes tomar este cheque, olvidar que conociste a mi hija y seguir con tu vida insignificante. La elección es tuya». Dejó el cheque sobre la mesa de la sala y se dirigió hacia la puerta. «Adriana, tienes 5 minutos para despedirte. Después nos vamos. Tu compromiso con Sebastián Mora se anuncia oficialmente el próximo viernes». «No voy a casarme con él», gritó Adriana. «Oh, sí lo harás», respondió Ricardo sin voltearse. «Porque si no lo haces, me aseguraré de que tu querido mecánico y su hija sufran las consecuencias. Y ya sabes que siempre cumplo mis amenazas». Salió de la casa, dejando a Mateo y Adriana solos en el silencio devastador. Mateo se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. Todo su mundo había cambiado en 5 minutos. El hombre que había matado a Carolina, que había destruido su familia, había caminado libre gracias al padre de la mujer que amaba. «Mateo», susurró Adriana acercándose a él, «no sabía nada de esto. Te lo juro por todo lo que es sagrado». «Lo sé», dijo él sin levantar la cabeza, «pero eso no cambia nada. Podemos luchar contra él. Podemos...» «¿Luchar?» Mateo levantó la cabeza, y Adriana vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. «¿Cómo luchamos contra alguien que puede comprar jueces, que puede hacer desaparecer pruebas, que puede destruir mi negocio con una llamada telefónica? No lo sé, pero tiene que haber una manera...» «Adriana», la voz de Mateo era cansada, derrotada. «Tal vez tu padre tiene razón. Tal vez esto fue una fantasía desde el principio». En ese momento, la puerta se abrió y Lucía entró corriendo, deteniéndose al ver las caras de los adultos. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. «¿Por qué están tristes?». Mateo miró a su hija, luego a Adriana, luego al cheque sobre la mesa. La realidad de su situación se hizo completamente clara. No se trataba solo de él. Se trataba de Lucía, de su futuro, de su seguridad. Ricardo Uribe tenía razón en una cosa. Él era solo un mecánico de barrio, y ella era la hija del hombre más poderoso de la ciudad.
Pero mientras Adriana tomaba las manos de Lucía y le explicaba suavemente que tendría que irse, Mateo sintió que algo se endurecía en su interior. Tal vez no podía luchar contra el poder de Ricardo Uribe, pero no iba a permitir que ese hombre destruyera lo poco de felicidad que había encontrado sin dar pelea. El cheque permaneció intacto sobre la mesa, testimonio silencioso de una decisión que aún no había sido tomada. Capítulo 5. El precio del amor. 2 semanas habían pasado desde que Ricardo se llevó a Adriana de regreso a la mansión familiar en el poblado. Para Mateo, cada día se sentía como una eternidad. La rutina que había encontrado tan reconfortante durante la semana que Adriana estuvo con ellos, ahora se sentía vacía y mecánica. «Papá, ¿Adriana va a volver?», preguntó Lucía por 10ª vez durante el desayuno. «No lo sé, mi amor», respondió Mateo, removiendo distraídamente su café. «Es complicado». Lucía frunció el ceño con la sabiduría de sus 12 años. «¿Es por el hombre malo que vino a gritarnos?». Mateo había tratado de explicar la situación sin asustar demasiado a su hija, pero Lucía era más perceptiva de lo que él a veces recordaba. «Sí, en parte», admitió, «pero también porque ella y yo venimos de mundos muy diferentes. Mamá siempre decía que el amor puede construir puentes sobre cualquier diferencia», dijo Lucía con seriedad. «¿Ya no crees en eso?». La pregunta de su hija lo golpeó como un puño en el estómago. Carolina había dicho exactamente esas palabras cuando él dudaba si era lo suficientemente bueno para ella al principio de su relación. Esa mañana en la oficina mecánica, Mateo notó algo extraño. Don Hernando, su cliente más fiel durante 5 años, había llegado a recoger su camioneta con una expresión incómoda. «Don Mateo», dijo nerviosamente, «me da mucha pena, pero creo que mejor busco otro mecánico más cerca de mi casa». «¿Pasó algo con el trabajo?», preguntó Mateo sorprendido. La camioneta había quedado perfecta. «No, su trabajo siempre es excelente, es solo que…». Hernando bajó la voz. «Mi hermano trabaja en la alcaldía y me dijo que mejor me alejara de aquí, que usted tiene problemas con gente poderosa». Mateo sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de problemas?». «No sé exactamente, pero dicen que van a venir inspectores de salud, de bomberos, de impuestos. Mi hermano dice que mejor no me vean como su cliente cuando eso pase». Después de que Hernando se fuera, Mateo se quedó solo en su taller, entendiendo finalmente la magnitud del poder de Ricardo Uribe. No necesitaba cerrar su negocio directamente. Podía simplemente hacer que todos sus clientes se alejaran por miedo. Mientras tanto, en la mansión de El Poblado, Adriana vivía prácticamente bajo arresto domiciliario. Ricardo había contratado seguridad adicional y había restringido sus movimientos a los jardines de la propiedad. «Tu comportamiento ha sido una vergüenza para esta familia», le había dicho durante una de sus charlas diarias, «pero el daño aún se puede reparar. Los Mora están dispuestos a seguir adelante con el compromiso si demuestras que has recuperado la sensatez». «Nunca me casaré con Sebastián», respondía Adriana cada vez, con una determinación que sorprendía incluso a su padre. «¿Por ese mecánico?». Ricardo se reía. «Ya debe haber gastado el dinero que le di. Los hombres como él siempre eligen la comodidad económica sobre el amor romántico». Pero Adriana sabía que Mateo no había tocado el cheque. Había logrado sobornar a una empleada doméstica para que le llevara noticias del exterior, y sabía que Mateo seguía trabajando en su taller, aunque cada vez tenía menos clientes. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Mateo acababa de cerrar el taller cuando vio a una mujer elegante esperándolo en la esquina. Era mayor, con el cabello gris recogido en un moño sofisticado, pero sus ojos tenían la misma forma que los de Adriana. «¿Usted es Mateo Rincón?», preguntó con voz suave. «Sí, señora. Soy Elena Mendoza de Uribe, la madre de Adriana». Mateo la estudió con curiosidad. Había una tristeza profunda en sus ojos que le recordaba a su propia hija cuando extrañaba a su madre. «¿Puedo invitarlo a tomar un café?», preguntó Elena. «Necesitamos hablar». Se dirigieron a una pequeña cafetería en la América, donde Elena se veía completamente fuera de lugar, pero parecía no importarle. «Mi hija no ha comido bien en 2 semanas», comenzó Elena directamente.
Llora todas las noches y por primera vez en su vida está desafiando abiertamente a su padre. Señora, Déjeme terminar, lo interrumpió gentilmente. Adriana me ha contado sobre usted, sobre su hija, sobre la semana que pasó en su casa. Y por primera vez desde que era una niña pequeña, la he visto realmente feliz. Elena tomó un sorbo de su café antes de continuar. Mi esposo es un hombre poderoso, señor Rincón, pero también es un hombre que ha olvidado que el poder sin amor es solo tiranía. Yo he vivido 30 años en una jaula dorada, permitiendo que él controlara cada aspecto de nuestras vidas porque pensé que era lo mejor para nuestra familia. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque mi hija me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo. Elena se inclinó hacia adelante. Ricardo planea forzar el compromiso este fin de semana. Ha invitado a los Mora a una gran fiesta donde anunciará oficialmente el matrimonio. Mateo sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Pero, continuó Elena, si alguien apareciera en esa fiesta y declarara públicamente sus intenciones hacia mi hija, Ricardo no podría hacer nada sin crear un escándalo que dañaría sus negocios. Señora, su esposo puede destruir mi vida con una llamada telefónica. Sí, puede, asintió Elena. Pero también le tengo que decir algo más. Ayer encontré algunos documentos en el estudio de Ricardo. Documentos sobre el caso de su esposa. Elena sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. No pude copiar todo, pero pude fotografiar esto con mi teléfono. Abrió la carpeta y mostró varias fotos de documentos. Aquí están las pruebas de los sobornos, de la manipulación del caso, de todo lo que hizo mi esposo para proteger al hombre que mató a Carolina. Mateo tomó las fotos con manos temblorosas. Ahí estaba todo: transferencias bancarias, grabaciones de llamadas telefónicas, testimonios alterados. ¿Por qué hace esto?, preguntó. ¿Por qué traiciona a su esposo? Elena sonrió tristemente. Porque hace 30 años yo también tuve que elegir entre el amor y la seguridad económica. Elegí la seguridad y he vivido arrepintiéndome cada día desde entonces. No voy a permitir que mi hija cometa el mismo error. Esa noche, Mateo se quedó despierto hasta tarde, mirando las fotos que Elena le había dado. Tenía en sus manos la evidencia para hacer que Ricardo Uribe pagara por lo que le había hecho a Carolina, pero usarla significaría una guerra que no estaba seguro de poder ganar. «Papá», Lucía apareció en la puerta de su cuarto en pijama. «No puedes dormir, ¿verdad? Ven acá, mi amor», la invitó a sentarse en su cama. «¿Vas a luchar por Adriana?», preguntó Lucía directamente. «Es muy complicado, Lucía. El papá de Adriana es muy poderoso y puede hacernos mucho daño. Pero tú siempre me dices que hay que hacer lo correcto, aunque sea difícil», insistió la niña. «Y mamá siempre decía que la gente buena tiene que defenderse de la gente mala». Mateo abrazó a su hija, sintiendo cómo la sabiduría infantil a veces era la más pura de todas. «¿Sabes qué, pequeña? Tienes razón. Tu mamá estaría muy decepcionada si dejara que los matones ganaran sin pelear». Al día siguiente, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Cerró el taller temprano y se dirigió al centro comercial más elegante del poblado. Con los pocos ahorros que tenía, compró el mejor traje que pudo pagar y se dirigió a una peluquería para arreglarse. Esa noche, mientras Ricardo Uribe celebraba lo que creía sería la victoria final sobre la rebeldía de su hija, no sabía que un mecánico de barrio estaba preparándose para la batalla más importante de su vida. El amor había encontrado a alguien dispuesto a luchar por él, y las consecuencias cambiarían las vidas de todos para siempre. Capítulo 6. Construindo sobre ruinas. La mansión Uribe en el poblado resplandecía con luces doradas esa noche de sábado. Los jardines estaban llenos de la élite de Medellín, empresarios, políticos, jueces y sus familias, todos vestidos con sus mejores galas para lo que Ricardo había anunciado como una celebración muy especial. Adriana se encontraba en su habitación negándose a bajar. Había estado en huelga de hambre durante 2 días y su madre Elena subía constantemente a rogarle que comiera algo. «Adriana, por favor», suplicaba Elena, «tu padre está furioso. Dice que si no bajas en media hora subirá él mismo a buscarte». «Que suba», respondió Adriana con determinación.
No voy a ser parte de este circo. Mientras tanto, en el jardín principal, Ricardo conversaba animadamente con el juez Mora y su hijo Sebastián, un hombre de 35 años, delgado y de aspecto nervioso, que había hablado menos de 20 palabras durante toda la noche. Mi futura nuera está un poco indispuesta, explicaba Ricardo con una sonrisa forzada. Ya saben cómo son las mujeres jóvenes, siempre con nervios antes de los grandes anuncios. El juez Mora asintió comprensivamente. Sebastián también está nervioso, ¿verdad, hijo? Sebastián murmuró algo inaudible y siguió bebiendo whisky. En ese momento, un murmullo se extendió por la multitud. Los invitados se voltearon hacia la entrada principal del jardín, donde un hombre que claramente no pertenecía a ese ambiente había aparecido. Mateo Rincón caminaba con paso firme a través de la multitud elegante. Su traje era modesto pero bien planchado, y llevaba en su mano una carpeta de documentos. A pesar de estar rodeado por la élite más poderosa de la ciudad, no mostraba intimidación. «¿Quién diablos es ese?», murmuró alguien entre la multitud. Ricardo se acercó rápidamente, con sus guardaespaldas flanqueándolo. «¿Cómo te atreves a entrar aquí?», siseó entre dientes. «Esta es propiedad privada. Vengo a hablar con su hija», respondió Mateo con voz clara, lo suficientemente alta para que los invitados cercanos pudieran escuchar, «y a hacer una declaración pública». «Te vas ahora mismo o llamo a la policía», amenazó Ricardo. «Adelante», dijo Mateo levantando la carpeta. «Estoy seguro de que al capitán González le encantará ver estos documentos sobre cómo manipuló usted el caso del conductor que mató a mi esposa». La cara de Ricardo se puso pálida. Varios invitados se habían acercado, atraídos por el drama. «No sé de qué hablas», murmuró Ricardo, pero su voz había perdido autoridad. «Hablo de Esteban Mora Castillo», dijo Mateo mirando directamente al juez Mora. «Su sobrino, señor juez. El hombre que condujo borracho y mató a Carolina Restrepo de Rincón hace 3 años. El hombre que debería estar cumpliendo 10 años de prisión, pero que salió en 8 meses, gracias a la influencia de ustedes dos». El juez Mora se puso rígido. «Esas son acusaciones muy graves, joven. Y tengo pruebas muy sólidas», replicó Mateo abriendo la carpeta. «Transferencias bancarias, grabaciones de llamadas telefónicas, testimonios alterados. Todo cortesía de la señora Elena Uribe, quien tuvo el valor que a ustedes les falta». Un silencio tenso se extendió por el jardín. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo que estaban presenciando algo que podría aparecer en los periódicos al día siguiente. En ese momento, Adriana apareció en el balcón de su habitación, atraída por las voces. Al ver a Mateo parado en medio del jardín enfrentando a su padre, sintió que el corazón se le salía del pecho. Sin pensarlo 2 veces, corrió escaleras abajo y salió al jardín. «Mateo», gritó abriéndose paso entre los invitados. «Adriana, vuelve adentro», ordenó Ricardo, pero su voz ya no tenía el poder de antes. «No», dijo ella con firmeza, llegando al lado de Mateo. «No voy a esconderme más». Se volvió hacia la multitud de invitados, muchos de los cuales conocía desde la infancia. «Quiero que todos sepan», dijo con voz clara. «Este hombre, Mateo Rincón, me ha tratado con más respeto y amor genuino en una semana que mi propio padre en 22 años. Y yo lo amo». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. «Adriana», la voz de Ricardo temblaba de rabia. «Estás cometiendo el error más grande de tu vida». «No, papá», respondió ella. «El error más grande de mi vida habría sido casarme con un hombre que no amo para complacer a un padre que nunca me ha visto como algo más que una pieza de sus negocios». Sebastián Mora, que había estado bebiendo en silencio toda la noche, repentinamente habló. «Gracias a Dios», dijo con alivio evidente. «Yo tampoco quería casarme contigo, solo lo hacía porque mi padre me obligó». El juez Mora se volvió hacia su hijo con shock. «Sebastián». «Es la verdad, papá», continuó Sebastián, animado por el alcohol y la libertad que sentía. «Prefiero quedarme soltero que casarme por conveniencia. Respeto a Adriana, pero no la amo, y ella no me ama a mí». Ricardo miró a su alrededor, viendo cómo su cuidadosamente planeada estrategia se desmoronaba frente a la élite de Medellín. «Esto no ha terminado», le dijo a Mateo en voz baja. «Puedo destruirte mañana mismo». «Tal vez», respondió Mateo.
pero estos documentos ya están en manos de 3 periodistas diferentes y de un fiscal que no está en su nómina. Si algo nos pasa a Adriana o a mí, todo saldrá a la luz. Elena Uribe se acercó a su esposo. «Ricardo», dijo suavemente pero con firmeza, «es suficiente, déjalos ir». «Elena, tú no entiendes». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió. «Entiendo que has sido tan cegado por el poder que olvidaste lo que realmente importa. Tu hija está eligiendo el amor y yo la apoyo». Ricardo miró a su esposa con incredulidad. En 30 años de matrimonio, Elena nunca lo había desafiado públicamente. «Si haces algo para lastimar a Adriana o a Mateo», continuó Elena, «me divorciaré de ti, y todo Medellín sabrá exactamente por qué». La amenaza de Elena era devastadora. Un divorcio público significaría que todos sus secretos familiares saldrían a la luz, dañando irreparablemente su reputación y sus negocios. Ricardo se quedó en silencio por varios minutos largos, calculando sus opciones. Finalmente, se volvió hacia la multitud de invitados. «La fiesta ha terminado», anunció con voz derrotada. «Gracias por venir». Mientras los invitados comenzaban a irse, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, Mateo tomó la mano de Adriana. «¿Estás segura de esto?», le preguntó en voz baja. «Una vez que salgamos de aquí juntos, no habrá vuelta atrás». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondió ella. 6 meses después, la pequeña iglesia de la América estaba decorada con flores sencillas pero hermosas. Los bancos estaban llenos de una mezcla inusual: vecinos del barrio de Mateo, algunos antiguos compañeros de universidad de Adriana que habían elegido apoyarla y, sorprendentemente, Elena Uribe en la primera fila. Ricardo no había asistido, pero había enviado un mensaje a través de Elena. «Dile a mi hija que la casa siempre estará abierta para ella cuando decida volver a la cordura». Adriana llevaba un vestido sencillo de color crema que había comprado en un almacén local, muy diferente del elaborado vestido de diseñador que su padre había encargado para el matrimonio arreglado, pero se veía radiante de felicidad. Lucía, como dama de honor, llevaba un ramo pequeño y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. «¿Listos para ser una familia oficial?», les preguntó el padre García antes de comenzar la ceremonia. «Más que listos», respondió Mateo mirando a Adriana con todo el amor del mundo en sus ojos. La ceremonia fue simple pero llena de emoción genuina. Cuando el padre García los declaró esposo y esposa, toda la iglesia estalló en aplausos y gritos de celebración. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en el parque del barrio, con música de mariachi local y comida preparada por las vecinas. Era muy diferente de las fastuosas celebraciones de El Poblado, pero estaba llena de amor auténtico y alegría genuina. «¿Se arrepienten de algo?», preguntó doña Mercedes, la vendedora de frutas, mientras servía jugo de guanábana. «De nada», respondió Adriana sin dudar. «Esta es la vida que siempre quise». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Mateo y Adriana se tomaron un momento para hablar en privado. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Adriana. «Por primera vez en mi vida no tengo miedo del futuro». «¿Ni siquiera un poquito?», bromeó Mateo. «Porque yo sí estoy un poco nervioso por las cuentas que tendremos que pagar». Adriana se rió. «Especialmente por eso. Nunca había tenido que preocuparme por el dinero, pero ahora me emociona la idea de construir algo juntos, desde cero». Y así comenzaron su nueva vida. Mateo con su taller mecánico que lentamente recuperaba clientes. Adriana trabajando como maestra suplente en una escuela pública, mientras completaba los requisitos para obtener su licencia permanente, y Lucía floreciendo con la presencia de una figura materna amorosa. No fue fácil. Hubo noches cuando las cuentas no cuadraban, cuando el dinero para los materiales escolares de Lucía era escaso, cuando la presión de vivir en un apartamento de 2 habitaciones se sentía asfixiante. Pero también hubo mañanas cuando despertaban abrazados en su pequeña cama, tardes ayudando a Lucía con tareas que ahora incluían preguntas sobre su nueva mamá, y noches cocinando juntos en su diminuta cocina, riendo por los experimentos culinarios fallidos de Adriana. El amor había triunfado, pero no de manera mágica. Había triunfado a través del trabajo diario, del compromiso constante,
y de la decisión consciente de elegir el uno al otro cada día, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Era una victoria real, construida sobre la base sólida del respeto mutuo, el trabajo honesto y la determinación de crear algo auténtico en un mundo que a menudo valoraba más las apariencias que la sustancia. Epílogo. 2 años después, el sonido del taladro eléctrico se mezclaba con las risas de los niños jugando en el patio trasero de la nueva casa. Mateo y Adriana habían logrado mudarse a una casa más grande en el mismo barrio de la América, con 3 habitaciones y un pequeño taller anexo donde Mateo podía trabajar en proyectos menores. «Papá, el bebé está pateando otra vez», gritó Lucía desde la cocina, donde ayudaba a Adriana a preparar el almuerzo dominical. Mateo sonrió y dejó las herramientas. Su taller mecánico había crecido modestamente, pero de manera constante. Ahora empleaba a 2 ayudantes del barrio y tenía una clientela fiel que valoraba su trabajo honesto y sus precios justos. No era rico, pero ganaba lo suficiente para mantener a su familia con dignidad. «Ya voy, mi amor», respondió limpiándose las manos en un trapo. Encontró a Adriana sentada en una silla de la cocina, con una mano sobre su vientre de 6 meses de embarazo. Su rostro brillaba con la felicidad de quien había encontrado su lugar en el mundo. «Este bebé va a ser futbolista», dijo Adriana con una sonrisa. «No para de moverse». «Oh, futbolista», corrigió Lucía, ahora de 14 años, y con la confianza de una adolescente que se sabía amada. «Las niñas también pueden jugar fútbol». Adriana había completado su certificación como maestra un año atrás y ahora enseñaba 2º grado en la escuela José María Córdoba. Sus colegas habían quedado sorprendidas al principio por la ex heredera de los Uribe, que había elegido trabajar en una escuela pública, pero rápidamente se había ganado su respeto por su dedicación y su genuino amor por los niños. «¿Listos para el almuerzo?», preguntó levantándose con cuidado de la silla. «Casi», respondió Mateo. «Solo necesito terminar de instalar esta repisa para los libros del bebé». La casa estaba llena de detalles que hablaban de una familia que construía su futuro paso a paso. Fotos de Lucía en sus actividades escolares, dibujos de los estudiantes de Adriana pegados en el refrigerador, herramientas de trabajo de Mateo ordenadas en su pequeño taller y libros de cuentos infantiles esperando a ser leídos al nuevo bebé. El timbre sonó, interrumpiendo la tranquila actividad familiar. «Yo voy», dijo Lucía corriendo hacia la puerta. Regresó momentos después con una expresión de sorpresa. «Papá, Adriana, es la abuela Elena». Elena Uribe apareció en la entrada de la cocina, llevando un elegante vestido, pero con una expresión nerviosa. En sus manos tenía un regalo envuelto en papel dorado. «Hola, mamá», saludó Adriana, levantándose para abrazar a su madre. «No esperaba verte hoy». «Espero no interrumpir», dijo Elena mirando a Mateo con cierta timidez. «Traje algo para el bebé». Las visitas de Elena se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Había comenzado con encuentros secretos en cafeterías, pero gradualmente se había animado a visitar la nueva casa de su hija. «Siempre eres bienvenida aquí», dijo Mateo sinceramente. «¿Te quedas a almorzar?» «Si no es molestia». Elena sonrió gratamente. Durante el almuerzo, Elena compartió noticias de su mundo cuidadosamente editadas para evitar temas dolorosos. «Tu padre pregunta por ti constantemente», le dijo a Adriana. «Nunca lo admitirá, pero está orgulloso de lo que has logrado como maestra». «¿Y del bebé?», preguntó Adriana. Elena vaciló. «Está procesando la idea de ser abuelo. Su orgullo es muy grande, pero su amor por ti es más grande aún». «¿Hay alguna posibilidad de que...?» comenzó Mateo. «Dale tiempo», respondió Elena. «Ricardo es un hombre complicado, pero no es malvado. Solo está acostumbrado a controlar todo, y aprender a soltar es difícil para él». Después del almuerzo, mientras Elena jugaba con Lucía en el patio, Adriana y Mateo se quedaron solos en la cocina. «¿Crees que mi padre algún día aceptará completamente nuestra relación?», preguntó Adriana. «Honestamente, no lo sé», respondió Mateo. «Pero ya no me quita el sueño. Tenemos una vida hermosa, una familia que nos ama y trabajo que nos da propósito. Su aprobación sería bonita,
pero ya no la necesitamos para ser felices. Adriana asintió, acariciando su vientre. Tienes razón. Ya no estoy esperando que él cambie para poder ser feliz. Esa tarde, después de que Elena se fuera con promesas de volver pronto, la pequeña familia se instaló en la sala para su ritual dominical. Lucía hacía sus tareas mientras Mateo leía el periódico y Adriana corregía los exámenes de sus estudiantes. «Oigan», dijo Lucía de repente, «¿se acuerdan de cuando Adriana llegó a casa esa primera noche bajo la lluvia? ¿Cómo podríamos olvidarlo?», sonrió Mateo. «Yo sabía desde ese momento que se iba a quedar», declaró Lucía con confianza adolescente. Tenía esa mirada de gente perdida que encuentra su casa. Adriana sintió lágrimas en los ojos. «¿De verdad pensaste eso?». «Totalmente», asintió Lucía. Además, hacía años que no veía a papá sonreír de verdad. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban Medellín, los tres se acurrucaron en el sofá, sintiéndose completos y en paz. La vida no había resultado como ninguno de ellos había planeado originalmente, pero había resultado mejor. Mateo tenía una familia que lo llenaba de propósito. Adriana había encontrado su vocación y su lugar en el mundo, y Lucía había ganado no solo una madrastra, sino una hermana o hermano que vendría pronto. Los desafíos cotidianos seguían allí, las cuentas que pagar, el embarazo que gestionar, la adolescencia de Lucía que navegar y el delicado equilibrio de mantener las relaciones familiares complicadas. Pero enfrentaban cada día juntos, como equipo, con amor y determinación. En el fondo de su corazón, Adriana sabía que su padre eventualmente vendría. Tal vez no mañana, tal vez no el próximo año, pero algún día. Y cuando lo hiciera, encontraría a su hija viviendo exactamente la vida que había elegido, llena de amor auténtico, trabajo significativo y la profunda satisfacción de haber construido algo real y duradero. Mientras tanto, tenían todo lo que necesitaban, el uno al otro, y la certeza de que habían tomado las decisiones correctas, incluso cuando fueron las más difíciles. El amor había ganado, no porque fuera fácil, sino porque habían estado dispuestos a luchar por él cada día. ¿Qué te pareció la historia de Mateo, Adriana y Lucía? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.